Momento de la entrevista de la jornada aquí en Proeconomía y Finanzas y ya contactamos con Rodrigo Ibarrola, economista, para conversar sobre varios temas, pero principalmente lo que hace a los ingresos de la población. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por el tiempo. Buenos días, gracias por el contacto y atento a cualquier consulta y cualquier aporte que pueda dar. Bien, en materia de ingresos, Rodrigo, en promedio, ¿cómo está nuestro país? Y en materia de ingresos, estamos muy cerca depende de de qué población toma, ¿verdad? Ujú. Eh, en CADE hicimos un trabajo que publicamos el mes pasado. Sí. Hicimos más o menos la comparación de los ingresos y el que más, en general, los ingresos más altos los tenían los funcionarios públicos, con cerca de 5 millones más o menos. Ujú. Más abajo se encontraba la población privada, empleada privada, que era más o menos alrededor de la mitad, o un poquitito más alto, y en el mismo nivel más o menos están los cuentapropistas, ¿verdad? Los números exactos no estoy recordando ahora Sí, sí. mismo, me quiero disculpar al respecto, Ujú. pero van más o menos ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que al hablar de ingresos no es tan sencillo porque hay que desglosarlo y hay que ver qué es lo que estamos comparando, ¿verdad? Ujú. Los números lo que nosotros hicimos en ese trabajo de CADEP fue indagar un poco, rascar un poco más las categorías, tratando de salirnos un poco del mero promedio que se suele informar, ¿verdad? Entonces uno toma ese promedio y pareciera ser que hay una diferencia muy notable. Sí. Sin embargo, uno va desarrollando y va desglosando más por categorías y vemos que la cuestión, la comparación y los salarios se van igualando hacia arriba, y eso dependiendo de las variables que toman, ¿verdad? Y una cuestión que afecta mucho al nivel salarial es justamente la informalidad Ujú. y seguidamente de los años de educación, ¿no? Entonces Sí. fuimos analizando esas variables y cómo variaban los ingresos de los privados precisamente, desglosando esas variables, ¿no? Esa es Ujú. básicamente la idea del trabajo. Sí, dabas un monto bastante elevado en el promedio, digamos, en comparación con el sector Sí, privado. Para el sector público, ahí se toma en cuenta que también en el sector público se cobran comisiones, se cobra responsabilidad por el cargo, se cobra también por nivel educativo, justamente. Es decir, cada título va sumando un aumento salarial. Es así, Rodrigo, ¿eso pudieron observarlo? sí. Primero hay que entender, quiero hacer una aclaración sobre cómo se toman los datos en el INE, ¿verdad? Ok. En el INE es una encuesta autodeclarada. Ujú. Eso que vos estás mencionando serían más bien ya los registros administrativos. Yo voy y tomo la base de datos del Ministerio de Economía y con base en eso puedo sacar un promedio. Sin embargo, en el INE lo que hace son encuestas, y entonces se le va preguntando a la gente y a las familias cuál es su ingreso, ¿verdad? Su ingreso más o menos aproximado. Entonces, de ahí salen los datos que recoge el INE. Son distintos los datos que recoge el INE que lo que recoge el Ministerio de Hacienda, sí. Por mostrarte la diferencia nomás, el de economía va a ser mucho más exacto porque vamos a tener los datos reales. Sin embargo, el otro es autodeclarado, ¿verdad? Ujú. En teoría, respondiendo a tu pregunta, en teoría, lo que recogería el INE sería ya incluyendo ya básicamente todos los ingresos en todos los conceptos que recibe cada empleado, ¿verdad? Porque es una pregunta sencilla, ¿verdad? Entonces, la respuesta es sí, incluye todo, ¿verdad? Ujú. O Ah, debe incluir. sí, ahora hay un componente que mencionabas que es la informalidad. Y en Paraguay hablar de informalidad representa un alto porcentaje en lo que todavía falta por formalizar en nuestra economía. Entonces, esto tiene una incidencia muy alta en el tema de los ingresos. Sí, bastante alta. Fíjate que el empleado privado en promedio está ganando cerca de 3 millones, Ujú. y cuando deja de ser informal, sube sus ingresos en cerca de 700.000 guaraníes, ¿verdad?
sea, de ganar 3 millones pasa a ganar 750 en promedio otra vez, ¿verdad? Entonces ahí vemos que hay un salto importante en el ingreso. Lo mismo para los cuentapropistas, ¿verdad? Yo creo que, o sea, y eso está explicado por sencillamente, probablemente, por el tamaño de la empresa, el tipo de la actividad. Los formales sabemos que se dedican a unas cuestiones de quizá volumen más grande y tienen otro tipo de clientes, tienen otra dinámica y por ende son más productivos, que les permite ser formales, entonces el ingreso es más alto, ¿verdad? Entonces por ahí viene la mano, ¿no? En esa cuestión de la diferencia en el salto de ser informal a ser formal. Y también destacaron ustedes en el informe la formación y cuán importante es el nivel de formación que tenga una persona para ganar más. Pero a veces ese nivel de dinero que reciben tampoco es sustancioso para la persona, porque por ejemplo dice, estudié 5 o 7 años y como, poniendo el caso, un médico residente, estoy ganando muy poco, encima tengo que deducir impuestos de todo eso que estoy recibiendo. ¿Hasta qué punto es la incidencia también de la formación? Yo no quisiera reducir el análisis solamente a un caso puntual, que es un grupo muy específico, que estamos hablando de los médicos, por ejemplo. Sí. O como ejemplo nada más. Sí, estoy seguro que si tomamos el grupo de los médicos vamos a irnos muy por encima del promedio. Pero en general lo que nos dicen los datos es que, y no solamente los datos de Paraguay, los datos de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Siempre hay un diferencial por año de estudio que va aumentando. A medida que aumentas tus años de estudio, va aumentando tus años de ingresos, ¿verdad? Sí. Esa es una tendencia que se ve aquí en cualquier parte del mundo. De hecho, en nuestra comparación entre el empleado público y el empleado privado que tiene estudios, hay una diferencia ya de 6.900 salió el del público y 6.100 salió el del privado, ¿verdad? Ahí. Y el cuenta vista subió a 8.800 en ese ámbito. Sí, precisamente, ¿podés repetirnos? Parece que salía entrecortado el audio, si podés repetirnos los datos que mencionaste recién. Sí, lo que dije es que esta es una tendencia natural en la evolución de los salarios, ¿verdad? A medida de cada año estudiado, el ingreso va aumentando. Tal es así que en esta comparación, en esta instancia, el empleado público ganaba 6.900.000 y el empleado privado 6.100.000. La brecha se acortó bastante. Y el trabajador por cuenta propia, que es formal y encima con educación universitaria, su salario se acerca ya a los 9 millones, ¿verdad? Entonces hay una incidencia bastante importante. Para entrar a mirar los detalles hay que hacer análisis muy específicos con muestras más significativas de esos sectores, y para darte una respuesta más precisa, ¿verdad? Pero sí, se puede decir que se cumple la tendencia de que a mayor año de estudio, a mayor nivel de formación, entonces evidentemente según el análisis que ustedes hicieron, mayor ingreso. Eso es categórico. Sí, está saliendo el audio entrecortado, estamos perdiendo el audio de lo que estás mencionando, Rodrigo. Decía que a mayor nivel de formación, entonces evidentemente va a percibir un mayor salario, pero en términos generales, ese nivel de formación en nuestro país no siempre llega al universitario. Sí, nosotros tenemos un promedio año de estudio alrededor de 9 años y un estudiante, una persona con formación universitaria debería tener por encima de los 16 años más o menos, ¿verdad? O sea que nos falta mucho para llegar a ese promedio. Hay otro factor. Y a medida que vamos haciendo más nuestra distinción, vamos afinando el análisis, nos vamos reduciendo cada vez más el universo de análisis, ¿verdad? Que cada vez ya estamos hablando, primero hablamos de la población ocupada general, luego ya formalizamos, después ya le dimos otra vez educación universitaria, y ahí cada vez nos vamos achicando más en la población que cumple esos requisitos. Exactamente. Entonces, lo que hay que alcanzar es tratar de darle al resto este tipo de variables o factores que necesiten para elevar sus ingresos.
Ujú. Sería también como aquel número o cantidad de personas que ganan el mínimo, un porcentaje mayor que no llega al mínimo y otro porcentaje que supera el mínimo. Así mismo, así mismo. Ujú. Así Ahora, es. hay otros factores que inciden también, aparte de la informalidad y la formación académica, en la calidad del ingreso de cada persona o de la población en general, Rodrigo. Sí, también le incluimos los años de experiencia Ujú. y una vez que incluimos ese factor que le dimos 5 años de experiencia en el mismo puesto, encontramos que se sigue manteniendo la misma comparación, el mismo orden. El trabajador por cuenta propia es el que más gana y, y entre el empleado público y el empleado privado ya encontramos cerca de un empate, un poquitito más alto el empleado privado que el empleado público, pero imagínate, tenemos que tener esas tres condiciones. Tiene que ser formal, tiene que tener educación universitaria y encima tiene que tener una experiencia de 5 años en el mismo puesto. Lo que quiere decir que tiene cierta estabilidad y cierta expertise también en Ujú. lo que está haciendo, ¿verdad? Y seguramente la pregunta después es, ¿cómo logramos esto, verdad? Sí. Y eso no depende solamente del empleado propiamente, ni tampoco que una cuestión de con educación se soluciona todo y esas cuestiones o cuestiones burocráticas de la formalidad o cosas así que siempre escuchamos. Es una cuestión más profunda y que tiene que ver con la estructura del mercado. Ujú. De hecho, la demanda laboral tiene que ver con nuestra matriz económica, con el tipo de industrias que existen, con el tipo de empresas o servicios que se proveen o que se ofertan en el Estado. Y eso es un escenario más macro para que la demanda laboral se, se aplique o se iguale más o menos a la oferta laboral. Ujú. En el caso que mencionabas, el cuenta propista, también tiene que reunir estos requisitos de formación, alto nivel de formación y también formalidad para poder Sí. percibir más, o no siempre se dan esos elementos para que él también perciba más. No, 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 se tiene que dar, se tiene que dar. O sea, esto es una regla general que se cumple en cada una de las categorías. Ujú, A medida que va a cumplir esas condiciones, tus ingresos van subiendo. ujú. Y es así. Y Y, como te digo, es una tendencia, no es solamente aquí, sino en cualquier parte del mundo, ¿verdad? y mencionas también que la Y experiencia es un elemento importante. sí, claro, claro. De hecho, si uno mira las ofertas laborales, que los avisos de búsqueda de empleo, siempre es la experiencia es importante, porque formar un empleado cuesta, la empresa invierte en la formación de sus activos, de su capital humano, y eso en el futuro le reúne una mayor productividad, ¿verdad? Ujú, Entonces, tener una expertise en cierta actividad hace que vos realices ciertas tareas con más eficiencia. Entiéndase eficiencia como que te demande menos recursos lograr tal objetivo. Podría ser, hacer un informe, en vez de tomarte una semana, te toma 2 días o uno, por ejemplo. Uno ujú. sabiendo ese tipo de cosas, logra esa eficiencia, ¿verdad? Solamente con la experiencia.